Hoy vamos a analizar la característica número 6 que identifica a la democracia liberal, y es la rendición de cuentas. Esta característica es una doctrina bíblica basada en la palabra de Dios y que la democracia liberal la ha tomado de la Biblia para poder llevarla a cabo. Lo cierto es que es una doctrina como todas las que enseña la Biblia, que son buenas, y por lo tanto la democracia liberal trata de aplicarla para que su sistema le vaya mejor. Sin embargo, los cristianos teócratas también lo aplicamos, tal y como nos lo ordena nuestro texto constitucional, diseñado de acuerdo a lo que enseña la Biblia, y eso garantiza que nosotros, como cristianos teócratas, también aplicamos esta doctrina basada en la Biblia, rendición de cuentas. Vamos a ver los siguientes textos bíblicos que van a demostrar que a Dios le agrada, como dice la Biblia, que rindamos cuenta de nuestras acciones cuando ejercemos autoridad sobre otros. Vamos a ver lo que nos dice en primer lugar Eclesiastés capítulo 11, el versículo 9. Leemos lo siguiente: Regocíjate, joven, en tu juventud, y hágate bien tu corazón en los días de tu mocedad, y anda en los caminos de tu corazón, y en las cosas vistas por tus ojos. Pero sabe que debido a todas estas, el Dios verdadero te traerá a juicio. Aquí hay mucha enseñanza bíblica que hay que explicar y que tiene que ver con esta doctrina de rendición de cuentas. En primer lugar, la Biblia da, como acostumbra la palabra de Dios, un enorme margen de libertad, un amplio margen de maniobra para que la persona pueda decidir cómo actuar como mejor crea conveniente. Te da esa libertad de poder actuar, pero siempre dentro de lo que establece la ley de Dios. La ley de Dios, por ejemplo, te dice, ¿no? No debes de fornicar, es decir, tener actos sexuales más allá de la unión matrimonial. Pero, sin embargo, dentro de la unión matrimonial puedes tener toda la actividad sexual que tú desees con tu cónyuge. La ley de Dios no te dice en qué frecuencia, en qué medida, qué no actos hacer. Eso es estrictamente privado y a la voluntad de los cónyuges. Dios da esa libertad, te marca pautas, te da algunos matices, pero también te da libertad. Entonces, así como ese ejemplo muchos otros, la Biblia te manda normas, pero son tan amplias que dan mucho margen de libertad. Y a la juventud le dice Dios: haz lo que quieras. Hágate bien tu corazón en los días de tu mocedad. Eres mozo, eres joven, eres fuerte. Haz lo que tú desees. Anda en los caminos de tu corazón, es decir, sigue tu criterio. Haz lo que te agrade a tu vista, pero sabe que debido a todas estas el Dios verdadero te traerá a juicio. O sea, ten en cuenta que al final vas a rendir cuentas. Claro, algunos sectarios fanáticos, porque su mente es retorcida y desquiciada, ¿no? Dice, ya aquí, cuidadito, porque tú puedes hacer cualquier cosa, pero Dios te va a juzgar. O sea, lo ven siempre por lo negativo, Dios mío. No. Dios te va a juzgar lo bueno y lo malo. Si tú actúas conforme dentro de la ley, Dios te va a juzgar para recompensarte. Evidentemente, si actúas mal, Dios te va a traer consecuencias. Al final hay una rendición de cuentas, que es lo que aquí tratamos de desprender. Es decir, en este versículo bíblico se evidencia la doctrina bíblica de que hay rendición de cuentas. Porque él dice este versículo, tú puedes hacer lo que quieras, pero sabe que debido a todas estas cosas que hagas, el Dios verdadero te traerá a juicio, te va a rendir cuentas. Entonces, ya con este versículo queda establecido esta doctrina bíblica. Hay rendición de cuentas. Tienes margen de libertad para actuar como creas conveniente, pero al final vas a rendir cuentas por lo que hagas. Si tú actúas dentro de tu libertad y respetas la ley de Dios, Dios te va a juzgar para bien y te va a recompensar. Evidentemente, si tú dentro de tu libertad haces cosas contrarias a la Biblia o que vayan más allá de ella, evidentemente Dios te va a castigar. Al final va a haber una rendición de cuentas, para bien o para mal. Pero vas a rendir cuentas. Esto es, por lo tanto, una doctrina bíblica claramente establecida. Pero algunos sectarios no dicen, claro, es que satanizan a la juventud, la demonizan, la pintan como si fuera gente depravada, poco menos deseosa de cometer toda clase de males. Los sectarios religiosos, muchas veces, de manera lamentable, niegan que haya una juventud honorable, digna, limpia, que se esfuerce por hacer las cosas bien. Es cierto que hay jóvenes que actúan de manera deshonrosa, como también hay adultos que actúan de manera deshonrosa. Es que eso no tiene edad. La edad no te hace distinto, lo que te hace son tus acciones. Aunque a algunos apóstatas esto les duela. Algunos se creen que porque son viejos ya son intocables. No. Todos estamos sometidos a la ley de Dios. Esa es la grandeza de la libertad cristiana. Aquí a la juventud se dirige especialmente a la juventud, porque bueno, aquí se tiene que dirigir el versículo bíblico, hay otros versículos que se dirigen a los viejos. Bueno, en este versículo se dirige a los jóvenes y dice, bueno, haz lo que creas conveniente, haz el bien conforme a lo que has visto, anda en los caminos de tu corazón, pero recuerda que al final Dios te va a rendir cuentas, para bien o para mal. La doctrina está claramente establecida. Capítulo 12, versículo 14.
Dice, porque el Dios verdadero mismo traerá toda clase de obra a juicio, con relación a toda cosa escondida, en cuanto a si es buena o es mala. ¿Se da cuenta cómo la Biblia no se equivoca? No importa si lo que haces sea bueno o malo, Dios te va a rendir cuentas. Es como habíamos leído en el versículo 9 del capítulo 11. Algunos sectarios religiosos dicen, ay, es que la juventud tan depravada, tan inmoral, tan... Y, o sea, solo piensan que la juventud está abocada a lo malo. Niegan prácticamente una juventud decente y honorable. ¿Existe una juventud decente y honorable en esta humanidad? Por supuesto, no toda la juventud se dedica a la depravación y a las cosas malas. Pero no importa, básicamente, si eres joven o no eres joven. La realidad es que si actúas bien, dentro de la ley de Dios, Dios te va a recompensar. Si actúas mal, Dios te va a castigar. Ese es el punto. Dice, el Dios verdadero traerá toda clase de obra a juicio, toda clase de obra, sea buena o mala, en cuanto a si es buena o es mala. Sentencia al final del versículo 14. El último, por cierto, del libro de Eclesiastés. Así que Dios va a juzgar todo, sea bueno o sea malo. Y según cómo te comportes, así te va a recompensar para bien o para mal. Hay rendición de cuentas. ¿Cuántos grupos religiosos usted conoce donde hay rendición de cuentas? Ah, bueno, es fácil rendir cuentas a la base, ¿no? A los que no tienen autoridad, pero ¿y los que ejercen la autoridad? ¿Hay rendición de cuentas o hay más bien un tapar? La porquería, la inmundicia, la cosa asquerosa, los pecados graves. Meditemos en eso. Es doctrina bíblica, rendición de cuentas. La democracia liberal rinde cuentas, lo intenta mediante sus tribunales de justicia, mediante sus leyes, aunque a veces sabemos, ¿no?, que se cometen abusos e injusticias. En la congregación cristiana teócrata hay rendición de cuentas, lo establece nuestro texto constitucional. Mecanismos internos para que haya rendición de cuentas en todos los que llevan la delantera ejerciendo puestos de autoridad y en quienes no lo ejercen. Entre todos nosotros, sin importar que tengamos o no tengamos autoridad, hay rendición de cuentas por si cometemos pecado grave, hay un proceso disciplinario que hay que afrontar. Respetado, por supuesto, los derechos humanos, la dignidad humana, etc. Y en quienes ejercen autoridad dentro de nuestra congregación cristiana teócrata también hay rendición de cuentas. Si hay un consenso mayoritario entre los miembros de la congregación que alguien que lleva la delantera ya no cumple los requisitos bíblicos, puede recomendar su remoción, su baja, como siervo ministerial, anciano de congregación, etc. ¿Lo hay en otro grupo religioso? Cada quien sabe qué responder a ello. Seguimos con el siguiente versículo bíblico, Romanos capítulo 14, versículo 12. Romanos capítulo 14, versículo 12. De manera que cada uno de nosotros rendirá cuenta de sí mismo a Dios. Bueno, esto ya, hombre, es que si esto ya no lo entiendes, en fin, aquí la Biblia es muy clara. Rendición de cuentas, doctrina bíblica verdadera, está en la Biblia. Es decir, Pablo por inspiración divina dijo, cada uno de nosotros rendirá cuenta de sí mismo a Dios. Hay una rendición de cuentas, es una doctrina bíblica verdadera. Pero algunos apóstatas asquerosos, de estos que están en los grupos religiosos más sectarios y fanáticos que te puedas imaginar, ya ellos dicen, ¿rendición de cuentas? ¿O en una democracia liberal? Nosotros no somos una democracia liberal y por lo tanto no rendimos cuentas. Y todavía se enorgullecen estos desgraciados de ser abusivos, de que haya corrupción. O sea, así son de mediocres, de cínicos, de soberbios. No, la Biblia deja muy claro que también dentro de la congregación cristiana teócrata tiene que haber rendición de cuentas. Dentro del pueblo de Dios tiene que haber un proceso, un mecanismo interno para rendir cuentas por tus acciones. Pero vemos que las religiones no hay rendición de cuentas, ¿no? Los grupos religiosos, sobre todo los sectarios, estos grupos asquerosos que se creen poseedores de la verdad y son los más corruptos de la humanidad. No hay rendición de cuentas, todo es tapar. Ah, yo no sé, sí, se hacen los locos estos sinvergüenzas, estos depravados, estos hijos de Satanás. Se hacen los locos, se hacen, yo no sé nada, tapando la porquería entre ellos. Pero van contra la Biblia. Tiene que haber rendición de cuentas. Cierto, la Biblia dice a Dios. Pero Dios también quiere que nos rindamos cuentas entre nosotros. Para evitar la impunidad y el abuso, del cual Dios siempre ha condenado en la Biblia. Es doctrina bíblica, por lo tanto, Romanos 14:12 así lo declara. Es doctrina bíblica verdadera la rendición de cuentas. Cada uno de nosotros rendirá cuenta de sí mismo a Dios. Por lo tanto, rendir cuentas es una doctrina basada en la Biblia. Ahora veamos lo que nos dice Hebreos capítulo 13, versículo 17. El texto favorito para los testigos de Jehová, para justificar sus abusos, sus tropelías, todos los desmanes que a ellos les encanta cometer contra sus indefensos miembros, cuando estos se atreven a reclamar un mínimo de derechos que la propia Biblia les reconoce, pero ellos se creen que están por encima de la Biblia. Hebreos capítulo 13, versículo 17, desnuda la corrupción de esta gente, ¿no? Corrupción espiritual, por cierto. Dice, sean obedientes a los que llevan la delantera entre ustedes y sean sumisos,
porque ellos están velando por las almas de ustedes como los que han de rendir cuenta, para que ellos lo hagan con gozo y no con suspiros, por cuanto esto les sería gravemente dañoso a ustedes. Lo dice muy claro la Biblia, que los que llevan la delantera han de rendir cuenta. O sea, es una doctrina bíblica, una verdad de la palabra de Dios, que los que llevan la delantera, los que ejercen autoridad dentro de la congregación cristiana teócrata, tienen que rendir cuenta. Porque esto es una verdad bíblica que, como hemos visto en todos estos versículos bíblicos, se repite vez tras vez. Tienen que rendir cuenta. Entonces, claro, tú tienes que obedecer a quienes llevan autoridad dentro del pueblo de Dios. Pero siempre y cuando lo que ellos mandan está basado en la Escritura. Acá no vale decir, porque como es el que pastorea al pueblo de Dios, bueno, pues ya regálale diezmo, píntale la casa, hazle higiene personal, en fin, sé un esclavo para él. ¿Pero en qué cabeza cabe eso? Eso es un disparate. ¿La Biblia te manda a hacer eso? No. Dios nos ha llamado a libertad, dice la Escritura. O sea, solo podemos obedecer a los pastores religiosos cuando lo que ellos dicen está estrictamente basado en la Biblia. Y cuando ese supuesto pastor te manda algo que no está basado en la Biblia, primero, no le debes de obedecer. Y segundo, esa persona ya está descalificada de ser un pastor religioso. Los pastores religiosos tienen que rendir cuentas. La pregunta es si su grupo religioso, los que ejercen autoridad en su grupo religioso, rinden cuentas. Los testigos de Jehová, por ejemplo, dicen entre ellos, bueno, esto es asunto de los ancianos, esto es asunto de la organización, tú no eres quien para rendir cuentas. Y hemos visto por décadas cómo se tapan entre ellos, cómo muchos abusos quedan en la impunidad más absoluta y desvergonzada posible. Y nunca hay justicia, nunca hay un rendir cuentas. Una organización corrupta, hipócrita, en sentido espiritual. Porque violenta lo que dice la Biblia vez tras vez. Bueno, los que llevan la delantera, que realmente son usados por Dios, rinden cuentas. Pero cuando algunos líderes asquerosos de estas religiones apóstatas, pues vemos que no rinden cuentas, evidentemente Dios no los usa. Por sus propias acciones. Claro, ellos pueden decir, es que tú hablas resentido, Satanás te maneja. Imagínese. Si a mí me dicen que Satanás me maneja usando la Biblia, bueno, es que al propio Cristo también lo acusaron de ser poseído por demonios. A Jesús lo acusaron de eso. Pues es normal que a los cristianos teócratas también se nos acuse de eso. Pero nadie puede negar la verdad bíblica. Tiene que haber una rendición de cuentas. Y en la congregación cristiana teócrata hay rendición de cuentas. Ya lo he dicho minutos atrás. Nuestro texto constitucional establece mecanismos internos para que quienes ejercen autoridad dentro de nuestra congregación, incluido quien habla, que ejerce el rol de esclavo nombrado, tiene que rendir cuentas por sus acciones cuando la congregación lo estime conveniente. Cuando sobre todo la congregación observa que nos desviamos de la Escritura, porque somos imperfectos, nos podemos desviar, nos equivocamos, pero ahí está la congregación para fiscalizar. Aquí no se trata de que la congregación es obediente y sumisa para que el liderazgo haga lo que le dé la gana, como pasa en los testigos de Jehová. No, eso no puede pasar dentro de nuestra congregación, que tiene que ser santa y limpia y pura. Y para que seamos santos, limpios y puros, la congregación tiene un rol protagónico muy importante de fiscalizar a quienes llevamos la delantera para asegurarse de que estamos cumpliendo con lo que dice la Biblia. Y la congregación tiene todo el derecho de decirnos, hermano, yo veo que usted aquí lo que dice la Biblia, todo el derecho. Otra cosa es su criterio, eso ya es muy distinto, su opinión personal. Pero hablamos cuando trae la Biblia por delante. Ahí tenemos que rendir cuentas. Y el último texto que vamos a leer, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 5. Dice aquí la Escritura, pero estas personas rendirán cuenta al que está listo para juzgar a los vivos y a los muertos. Está hablando de los que hablan en contra de los que llevan la delantera. Porque claro, tú no puedes hablar en contra de los que tienen autoridad cuando estos están obedeciendo la Biblia, porque estás hablando en contra de Dios. Ahora, si tú hablas de los que llevan la delantera porque se están corrompiendo y desviándose de la Escritura, evidentemente no aplica este versículo. Ahora, todos al final vamos a rendir cuentas al que está listo para juzgar a los vivos y a los muertos, que es Jesús, nuestro amo, el dueño de la congregación cristiana teócrata. Todos tenemos que rendir cuentas. Todos tenemos que rendirnos cuentas entre nosotros como hermanos, pero por supuesto, también a su debido tiempo rendiremos cuentas a Jehová y a Jesús. No es como los testigos de Jehová, no, ese grupo religioso, hipócrita, corrupto espiritualmente, no, ellos dicen, tú déjalo en manos de Jehová y ya se encargará, y aquí nosotros hacemos lo que nos da la gana, obediente y sumiso, ver, oír y callar, te sometes y punto, y si no, a la calle.
No, hombre, ese tipo de actos de corrupción, de abuso, eso es satanismo puro, eso es demonismo puro. Eso es algo diabólico. La Biblia nos enseña que hay que rendirse cuentas. Tenemos que rendirnos cuentas. Ante Jehová y ante Jesús, por supuesto, pero también ante nosotros mismos. Porque tenemos que llevarnos las cargas unos a otros, tenemos que ayudarnos a... hermano, estás cumpliendo con lo que dice la Biblia. Ah, no, hermano, mira, en esto estás fallando, porque mira lo que dice la Biblia. Eso es un buen consejo, porque está basado en la Biblia. De eso se trata. Al final, todos estos versículos demuestran que la Biblia sí enseña, sin lugar a dudas, la rendición de cuentas, que es una doctrina bíblica verdadera. Los cristianos teócratas, como ya he explicado, nos esforzamos por aplicarla dentro de nuestras posibilidades humanas, siguiendo el texto constitucional que establece los mecanismos adecuados. Ya he dado varias pinceladas sobre cómo lo hacemos. Y eso nos hace ser superiores moralmente y en doctrina a la democracia liberal, que también se esfuerza por tener rendición de cuentas, pero como vemos, los casos de corrupción muchas veces son escandalosos, ¿no? En una democracia liberal, a veces, quien tiene un padrino en el Poder Judicial, bueno, le pasan por alto o le minimizan el castigo que se merece por actos de corrupción, etc. Y ni hablemos de los grupos sectarios religiosos, donde también no se da rendición de cuentas y a veces todo queda tapadito, todos sus trapitos sucios, todos sus actos de depravación y de inmundicia quedan ahí tapaditos y no hay rendición de cuentas. Por eso es que la moral cristiana teócrata es superior a todos ellos.